Buenas tardes, mi grupo está conformado por Laura Gutiérrez y quien les habla, Brian Steven Giraldo. Hoy les vamos a hablar sobre el Southern Blot. Primero debemos contextualizar un poco. Actualmente el bioetanol es producido por la fermentación alcohólica de los azúcares presentes en materiales renovables. Esta fermentación está influenciada por factores como la concentración de azúcares del sustrato y microorganismos fermentadores y el microorganismo fermentador que se emplee. En este caso se hablará del microorganismo Saccharomyces cerevisiae. Cuando se encuentra cultivado a altas concentraciones de azúcar, entre 30 y 40%, se incrementa la producción de etanol. Adicionalmente, cuando la Saccharomyces cerevisiae se encuentra bajo condiciones de oxígeno disuelto o concentración de azúcares que supera el 0.16 gramos por litro o 9 gramos por litro, pasa de un metabolismo oxidativo a uno fermentativo, lo que hace que de igual manera se incremente esta producción de etanol. Las enzimas piruvato descarboxilasa y el alcohol deshidrogenasa están presentes en microorganismos como la Saccharomyces cerevisiae y la Pseudomonas móviles. Dichas enzimas son claves en la producción de etanol, pero presentan diferencias funcionales de acuerdo con el microorganismo. Las enzimas de Pseudomonas móviles presentan mayor afinidad por sus respectivos sustratos, por lo cual produce mayor rendimiento de etanol comparado con la Saccharomyces cerevisiae. Pero como la Pseudomonas móviles está en presencia de sales en medios de uso industrial como la melaza de caña de azúcar, esta inhibe la producción de etanol. Por tal razón, Saccharomyces cerevisiae continúa siendo el microorganismo usado industrialmente. Con el fin de mejorar su rendimiento, en 2009, dos investigadores publicaron un trabajo donde describen la evaluación de la producción de etanol en melaza de caña de azúcar utilizando cepas de Saccharomyces cerevisiae modificadas genéticamente por ADN recombinante. Los investigadores insertaron simultáneamente, utilizando ADN recombinante, los genes optimizados PS y H2 optimizado de Pseudomonas móviles y Saccharomyces cerevisiae. Luego se hicieron cultivos bajo el efecto de dos sustratos y dos concentraciones de sacarosa. En los resultados demostraron que las cepas modificadas genéticamente no presentaban producción de etanol diferente estadísticamente significativa, comparadas con las cepas de control. Una posible falla metodológica fue la no inserción de por lo menos uno de los genes de interés en el ADN de Saccharomyces cerevisiae. Para resolver este inconveniente, plantean el uso de un nuevo protocolo de Southern Blot. ¿Qué es el Southern Blot? Es una estrategia estándar para analizar ADN previamente digerido con enzimas de restricción. Esta técnica se utiliza para determinar la presencia de un gen o fragmentos del ADN específicos en una mezcla de ácidos nucleicos previamente extraídos. Esto con el fin de que optimizar la producción de etanol por medio de la modificación de Saccharomyces cerevisiae, observar la acción enzimática de la Saccharomyces cerevisiae y de las Pseudomonas móviles y cómo estos influyen en la cantidad de bioetanol producido. Y un objetivo metodológico es verificar experimentalmente la presencia de la secuencia de interés, en este caso el ADN modificado de Saccharomyces cerevisiae con los genes de Pseudomonas móviles encargados de la producción del etanol en el proceso de la realización de la técnica de Southern Blot. De acuerdo a esto, la técnica de Southern Blot se lleva a cabo de la siguiente manera. Para iniciar con la técnica de Southern Blot, primero que todo se debe realizar una extracción de ADN. En este caso, la extracción de ADN de la cepa modificada de la Saccharomyces cerevisiae con los genes de las Pseudomonas móviles, que se llevará a cabo de la siguiente manera. Primero, bajo condiciones de asepsia, se va a inocular una levadura en un tubo de cultivo de vidrio con 5 mililitros de medio YPD. Luego se incubará a 30 grados Celsius durante 14 o 16 horas con agitación orbital de 120 revoluciones por minuto. Posteriormente se hará una transferencia a 1.5 mililitros de cultivo a un microtubo de 1.6 mililitros.
para luego centrifugar a 14.000 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Después se va a remover completamente el medio de cultivo de cada tubo con la ayuda de una micropipeta. Luego resuspenderemos perfectamente cada una de las pastillas de 50 microlitros de STES mediante un vórtex. Y después en una campana de extracción agregaremos 60 microlitros de fenol cloroformo a cada tubo y agitaremos con un vórtex durante 1 minuto. Posteriormente se hará una centrifugación a los tubos a 14.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos a temperatura ambiente. Luego se recuperará las fases acuosas en 2 microtubos. Se añadirá también 2 volúmenes de etanol absoluto y volúmenes de acetato de sodio con una concentración 3 molar. Y posteriormente se hará una agitación por inversión y se dejará reposar durante 15 minutos en hielo. Luego se recuperan los precipitados por centrifugación a 14.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos a 4 grados Celsius. Se va a hacer una eliminación de los sobrenadantes por inversión lenta de los tubos con cuidado de no desprender las pastillas de ADN. Luego se agregarán 1 mililitro de etanol al 70% a cada tubo y se mezclará invirtiendo los tubos varias veces. Se centrifugará a 13.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos y luego eliminaremos los sobrenadantes. Con ello vamos a obtener el ADN extraído. Una vez extraído el ADN, se recorta la muestra de la cepa modificada. En este caso se empleará una enzima de restricción llamada HIN3. Cabe resaltar que existe una gran variedad de enzimas de restricción que de igual manera podrían ser utilizadas en este proceso. En la cajita de descripción del video se dejará un link del laboratorio New England Biolabs, que es el mayor distribuidor de estas enzimas de restricción a todos los laboratorios del mundo. Después de obtener los fragmentos de ADN, estos se separarán por electroforesis en geles de agarosa, de acuerdo con su carga-masa. En este procedimiento electroforético, las muestras se someten a un campo eléctrico. Como los fragmentos de ADN tienen carga negativa por sus grupos fosfatos, todos se mueven en la misma dirección hacia el electrodo positivo, y los fragmentos más pequeños migran más rápidamente. Para poder visualizar el recorrido durante este proceso, emplearemos bromuro de tidio, aunque también se puede emplear cualquier molécula fluorescente. Luego, para obtener cadenas sencillas de ADN, se desnaturaliza mediante alcálisis, es decir, se pondrá el gel de agarosa en un buffer desnaturalizante que estará compuesto por una solución básica. Después, los fragmentos obtenidos se transfieren del gel a un soporte sólido, como membranas de nitrocelulosa o de nylon por acción de capilaridad, aunque también se podría llevar a cabo al vacío o por electrotransferencia. La membrana de nylon estará arriba del gel y debajo de estos en un soporte sumergido en buffer de transferencia. Para ello tendremos el papel filtro debajo del gel que esté en contacto con el buffer. Por encima colocaremos varias capas de papel filtro, más arriba toallas absorbentes, encima de las toallas absorbentes una placa de vidrio y finalmente un peso que puede hacer presión en la placa del vidrio. En la imagen podemos visualizar la estructura de este paso. Tras hacer la transferencia, para indicar uno o más fragmentos entre millones de fragmentos, se utiliza una sonda específica. En este caso, será una sonda marcada con digoxigenina o con biotina. La sonda se pone en contacto con la membrana de nitrocelulosa y en aquellos lugares en donde la sonda encuentre su secuencia complementaria se pegará, proceso conocido como hibridación. La sonda emitirá cierta radioactividad, la cual revelará el resultado gracias a anticuerpos conjugados con RDAI que identifica la sonda marcada con digoxigenina o streptavidina que reconocen las ondas marcadas con biotina. Esto hace que puedan visualizarse en una cámara infrarroja, pues la emisión de la sonda corresponderá únicamente al fragmento de interés. Ahora, después de visualizar un poco la técnica del Southern Blot, vamos a hablar de las ventajas de esta técnica.
Con esta técnica del Southern Blot y las sondas quimioluminiscentes que se pueden detectar enfermedades genéticas, esto no quiere decir que es una técnica que es la más sensible para la extracción de una secuencia de interés, pero es la más efectiva. También no requiere de la identificación previa de la secuencia de ADN de estudio y es una técnica cualitativa, es decir, analiza las cualidades de la secuencia a analizar y es menos peligrosa a la salud humana que la previa a ella, que era la del Northern Blot, debido a que en la del Northern Blot se utilizaban radioisótopos que eran radioactivos para la salud humana. En cambio, en este no se utilizan radioisótopos, sino que se utilizan anticuerpos marcados. De igual manera, también podemos destacar algunas desventajas que son, eh, tiene desventajas propias de los métodos de la biología molecular, como que la muestra que se ve afectada debido a factores como el lugar de donde se sacó, condiciones ambientales o la forma en cómo haya sido procesada. También es una técnica que requiere esfuerzo y tiempo, ya que es una técnica precisa y por ende necesita un proceso. Ahora hablemos un poco de los resultados. Aquí en la imagen podemos ver los resultados de una de estas técnicas. La muestra de la columna 1 es el resultado guía. Para saber si el resultado es positivo, debemos guiarnos con la línea de muestra, que es la columna 1. En la columna 1 nos dirá el tamaño de la secuencia de interés, la línea más oscura que se puede ver ahí. Por ende, todas las secuencias que se ven a la misma o casi a la misma altura de la columna 1, podemos notar que son las secuencias de interés. Para saber si es negativo, podemos mirar la columna 2, en la cual no hay fluorescencia. Y para saber si existe uno de los dos genes de la secuencia modificada, miramos los que estén por arriba o por debajo y según el tamaño de la secuencia podemos identificar cuál de los dos genes se encuentra, ya que el recorrido que hace el ADN a través de la fibra es inversamente proporcional al tamaño de la secuencia requerida.